Grabar. Bueno, pues bienvenidos a esta cuarta clase del curso de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender. Como sabéis, ya hemos abierto, lo hicimos el lunes, el bloque 5, dedicado a la creación y añadido de los distintos elementos naturales y que también incluye una parte más avanzada sobre creación de bosques muy grandes con muchísimos árboles, pero con pocos polígonos, low poly y solo a base de planos y que quede de forma realista, ¿no? Son unos tutoriales un poco más complicados, basados en unos de Reynard y bueno, que son bastante interesantes y mola mucho el resultado, pero es un poco complicado. Por eso lo puse como un reto avanzado y bueno, no os tenéis que preocupar si no tenéis tiempo, lo podéis mirar más adelante o como queráis. Voy a compartir la pantalla, a ver si me deja compartir la pantalla bien. Vale, para que se vea la página del curso. Entonces, bueno, he añadido también, porque nos lo preguntó un compañero vuestro, los materiales de descarga del bloque 4 y 5, que todavía no los había podido poner, y entonces, bueno, ya lo tenéis aquí abajo, después de las actividades, etcétera. Dos links de descarga directa, porque como pesan bastante los vídeos, lo he dividido en dos, y en el bloque 5 también. Uno aquí después de los materiales normales y otro en referente a lo del reto avanzado este que os comento. Bueno, además hemos tenido algunas pequeñas dudas de algunos de vuestros compañeros que sí que estaría bien comentar aquí. Pues bueno, por si os ocurre a vosotros y hacer algunos comentarios, ¿no? Aquí Margarita, creo que está por aquí, comentaba lo de que estaba intentando utilizar tanto Append como Link para añadir objetos, entonces con Link se los coloca en un lado y con Append en otro. No sé muy bien por qué pasa esto. En teoría los tenía que colocar en el mismo sitio. De todas formas, yo suelo usar Append porque Link creo que solo linkea los objetos, pero no te deja cambiar muchas cosas, no te deja modificar geometrías, materiales, etcétera. Y generalmente vamos a tener que hacer pequeñas modificaciones de nuestros objetos para hacer que se integren mejor en la escena, ¿no? Por eso normalmente yo utilizo Append y listo. Y con Append sí que me suele colocar perfectamente en su sitio los edificios y todos los elementos que yo importe. Entonces prueba a ver cuál es la colocación buena, si la de Append o la de Link, para ver cuál de las dos es la que te da ese fallo. Y, y bueno, no sé, claro, no sé por qué ocurrirá eso. Claro, la de Append es la correcta, es lo que me pasa a mí también, que Append me funciona bien. Pues entonces nada, te recomiendo utilizar Append y listo. Probablemente Link te coloque los objetos en el centro de la escena o algo así, o los modifique de algún modo, por alguna razón. Así que bueno, utiliza Append y ya está. Luego, bueno, ha compartido este ejemplo Roberto, que la verdad es que le ha quedado genial y sigue siendo de pocos polígonos, ¿no? Low poly. Como veis, las columnas son muy sencillas y está todo bastante poco detallado en cuanto a geometría, pero luego la textura es bastante precisa, ¿no? Podemos crear los objetos que sean más importantes con mayor calidad, tanto de texturas como de geometría, y combinarlos con el resto de la ciudad, aunque las casas tengan menor definición, por así decir, ¿no? Y luego, eso sí, ha compartido también esta otra imagen de unas termas que está también bastante bien. Eso sí, yo recomiendo que utilice el Smooth con la herramienta de Auto Smooth, ¿vale? Vamos a abrir aquí Blender para
mostraros en directo cuál es esta herramienta. Creo que la comento en algún lado, pero incluso en otras clases online creo que la hemos comentado. Pero si no, pues os lo muestro aquí, ¿no? Cuando nosotros creamos, por ejemplo, voy a crear este cilindro, lo voy a rotar en el eje X 90 grados, entro en modo edición, bueno, me voy a poner en vista ortogonal y me voy a seleccionar estas dos caras y ahora me pongo en vista frontal y con la B, bueno, voy a tener que pulsar a este botón de Limit Selection to Visible. Con la B me cojo las caras de abajo, suprimir caras, selecciono aristas, con Shift me las cojo, E, Z, F y ahora F y F. ¿Vale? Me voy a cerrar todo esto para que me quede algo así. Veis que aquí arriba, que es más o menos lo que aparece en las termas de vuestro compañero, se ven las aristas, ¿vale? Aparecen las aristas. Para que estas aristas no se marquen tanto, podemos pulsar en Tools, aquí a la izquierda, Shading Smooth, pero veis que se nos suaviza de forma rara si le damos directamente a Smooth. Lo que hay que hacer ahora después es irnos aquí a la pestañita de la derecha de Data y pulsar a Auto Smooth, ¿vale? Y veis que se nos suavizan aquellas aristas que tienen, en este caso, menos de 30 grados. Si yo le pongo aquí 100, me volvería a quedar mal, ¿no? Pero si vamos bajando, se me va mejorando. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Con 30 grados normalmente queda bien. Entonces, así es como le quedará mejor el renderizado de las termas, ¿no? Que aquí se ven se notan mucho las aristas y queda bastante falso, ¿no? Entonces, para ello está el Auto Smooth, que nos lo deja así suavizado, ¿vale? Pero por lo demás está bastante bien. Pero ahí, Pablo, por ejemplo, sí, habría que separar en objetos distintos lo que son los edificios cuadrangulares de los redondos, ¿no? Porque al aplicarle... Bueno, no, porque has hecho el ángulo. Sí, ya entiendo. Claro, no, precisamente para eso está, ¿no? Porque con lo del ángulo, cuando nosotros incorporamos aquí un cubo o lo que sea, como las aristas las aristas están formando ejes de más de 30 grados, en este caso pues tiene 90 grados, pues no se produce el smooth aquí, ¿vale? Entonces no hace falta separar los objetos y directamente se le puede aplicar el smooth con el auto smooth a todo el objeto de las termas, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, Miguel tenía un problema que era que intentaba utilizar el esculpido digital. Voy a ver si puedo hacer esto un poco más grande para que lo veáis mejor. Bueno, es que Bueno, aquí lo veréis bien. Bueno, intentaba utilizar el esculpido digital sobre el terreno y por más que lo hacía o lo intentaba utilizar, no le funcionaba. ¿Por qué era esto? Bueno, pues porque de algún modo ha guardado el archivo y ha perdido las texturas de esculpido digital. Entonces, esta textura de esculpido digital, como la ha perdido, como ya no está dentro de su archivo, pues porque haya movido por la textura de una carpeta y no la tenga integrada en el propio archivo o por lo que sea, Blender ha perdido ese archivo de textura y le sale toda la textura negra. ¿Esto quiere decir? Que a la hora de esculpir no le va a afectar en nada al terreno, ¿vale? No le va a afectar en nada al terreno, entonces no va a haber ningún resultado. La solución para esto es pulsar en la X de la textura para cerrarla, la textura, y así ya le dejará esculpir correctamente o cargar otra textura en la que sí que se vean marcas blancas por aquí, porque si no se ve nada blanco, la fuerza es nula, no actúa de ninguna manera el esculpido, ¿vale? Entonces, ese era el problema que tenía. Son algunas veces cosas un poco tontas, pero que pueden tenernos ahí un rato dándole vueltas a ver qué es, ¿no?
Vamos a ir viendo más. Aquí tenéis otro problema que también puede parecer un poco tonto, pero que a lo mejor a quien le ha ocurrido le tiene ahí dando vueltas un montón de tiempo. Y resulta que a algunos compañeros, les ha pasado ya más de uno de vuestros compañeros, que a la hora de modificar las texturas de los tejados, tiene pues normal el nodo diffuse, la image texture del tejado, y luego coloca un nodo de mapping y el VMap, y a la hora de modificar en el nodo de mapping los valores para hacer más grandes o más pequeñas las tejas, resulta que no le cambia nada en la imagen, no ve ningún cambio. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues se debe a que varias cosas. Puede ser a que no tengáis seleccionado el mapeado V correcto, pero si solo tenéis un mapeado V, pues tendría que funcionar bien. También puede ser que no tengáis seleccionado el material correcto, pero normalmente sí que seleccionaréis el material correcto. Y lo que más puede pasar, que se os puede pasar desapercibido, es que en vez de en modo material, estéis visualizando en modo texture. ¿Vale? Entonces voy a ver si puedo abrir aquí creo que es un archivo que me envió un compañero vuestro, ¿vale? Me envió un compañero así. Bien, entonces tenemos esta imagen y claro, él tenía aquí configurada lo de la textura, pues correctamente, ¿no? Tenemos aquí el Material Output, el Diffuse, Image Texture, el Mapping y el VMap. Y cuando intentamos cambiar el mapping no ocurre absolutamente nada. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a que estamos en modo de visualización texture en vez de material. Importante, jamás uséis texture, ¿vale? No se utiliza para nada en Cycles. Se utiliza sobre todo en Blender Render, pero en Cycles, que es el motor de renderizado que nosotros utilizamos, no se utiliza este texture. Entonces tenéis que poner material, ¿vale? Material es cuando ya vais a ver los cambios que se produzcan, en este caso, en el nodo de mapping, en los materiales, etcétera. Por ello es muy importante que siempre trabajéis en material. No os pongáis en texture, porque entonces no veréis las cosas correctamente, os va a dar muchos problemas y os vais a liar, ¿vale? Siempre en material. A menos que queráis trabajar en cosas de geometría, que os podéis poner en Solid, que también puede ser útil trabajar en Solid, ¿vale? Pero por lo demás, en modo material. O en modo rendered cuando queráis probar la vista de renderizado, ¿vale? Pero no utilicéis el texture porque entonces no vais a ver los cambios que hayáis hecho en el sistema de nodos. Entonces eso, tenerlo en cuenta, que es una cosa muy tonta, pero que os puede estar ocurriendo a alguno. Bueno, luego por aquí algunos compañeros vuestros han mandado algunos renderizados de prueba que están llevando a cabo, todavía en proceso. Aquí algunas, las casas de Jaime que está haciendo de Montiel, ¿no? Y que también están bastante bien. Mira ahí el tapial. Y bueno, preguntó también Jaime el otro día, que también lo respondí por aquí, si se podía hacer con GIMP, que ya sabéis que es la alternativa de software libre a Photoshop, el tileado de las texturas. ¿Vale? En Photoshop, tilear las texturas es bastante sencillo, se hace con el filtro otros desplazamiento, y en cambio en GIMP existe algo muy parecido, que es, pero en este caso está en capa, transformar y desplazamiento, ¿vale? Entonces aquí ya desplazáis pues la capa y luego con el pincel de clonar hacéis lo mismo que en Photoshop. También existe otra herramienta que dice Jaume que ha utilizado, que es filtros, mapa, crear sin costuras, que lo que te hace es tilearte la imagen, pero de forma automática. A veces puede funcionar, pero otras no. Otras en las que haya que hacerlo de forma manual igual no funciona. Entonces siempre está bien conocer también esto. Bueno, aquí también pues Albert ha mandado sus propias casas romanas que iba haciendo. Ya he visto que algunos vais haciendo vuestras propias
casas romanas, etcétera. Aquí están otros compañeros con otros elementos. Ya sabéis, elegid los puntos de vista, aunque muchas veces nos apetezca hacer un punto de vista desde aquí, por ejemplo, si hacemos un punto de vista desde aquí, vamos a tener que detallar muchísimo más todos los elementos que estén más cerca de la cámara. Y eso pues nos va a implicar otro proceso de texturizado, modelado, con más detalle, etcétera. Entonces yo os recomiendo coger un punto de vista más elevado, por ejemplo algo así puede estar bien, y no tan cerca de los distintos objetos, aunque sea para seguir este curso. Luego obviamente podéis dedicar el tiempo que queráis a hacer otros, o a detallar más algunas otras zonas, otras partes, etcétera. ¿Vale? Y del bloque 5 todavía no lo ha empezado nadie o casi nadie, o si lo habéis empezado todavía no ha puesto cosas, entonces no voy a comentar de momento nada, aunque hay una pequeña duda que ahora comentaré, que ha puesto un compañero vuestro. Y en cuanto al modelado, donde todavía seguramente muchos seguiréis, bueno, también podemos recordar algunas cosas. Beatriz, por ejemplo, decía que tenía un problema a la hora de colocar las murallas, ¿vale? Esto se debía a que dispone las murallas, supongo que empieza a disponer las murallas correctamente como flotando sobre el terreno, y a la hora de hacer que se peguen al terreno, coloca el modo de Shrink Wrap, pero no con el nodo de Project para proyectarlo hacia abajo, ¿vale? Sino que utiliza el modo que viene por defecto de Nearest Surface Point, y ese modo no nos funciona para este caso. Entonces, acordaos de configurar bien el modificador de Shrink Wrap, ¿vale? Poniendo el nodo de proyectar hacia abajo, etcétera. Todo esto creo que lo mostramos en la pasada clase, en la pasada clase online, ¿no? En el vídeo, que mostramos cómo proyectar hacia abajo la escena. Entonces, bueno, os recomiendo que veáis, si no lo volváis a ver, o que veáis de nuevo el vídeo tutorial, pero aseguraos de que el nodo de Shrink Wrap lo configuráis bien para que se proyecte en el eje Z en dirección negativa las murallas, ¿vale? Bueno, aquí Jaime también me comentaba unas cosas del castillo, etcétera. Todavía no he podido mirar, por cierto, lo de hacer la unión de la malla fotogramétrica y LIDAR, ¿vale? Lo haré en los próximos días, pero bueno, Vale. ya os lo mandaré. ¿Algunas otras cosas? Bueno, aquí lo típico, lo mismo. Veo que en algunas ocasiones utilizáis el nodo, o sea, el modo de visualización texture, ¿vale? Texturizado. No utilicéis texture, utilizad material siempre, ¿vale? Y en el caso de que os salga en rosa, ¿vale? Que os salga en rosa la escena, eso es porque habéis movido de sitio la textura que estáis utilizando y por lo tanto la habéis perdido. Esto, algo así, ¿no? Vosotros en muchas ocasiones me mandáis esto y con eso no puedo hacer nada. Ya os lo comenté también en la clase anterior. Siempre que vayáis a mandar un archivo, incluso para vuestro propio bien o vuestra propia facilidad de trabajo, yo lo haría aunque no fuerais a mandar el archivo, ¿vale? Pulsad siempre a File, External Data, Automatically Pack into .blend, ¿vale? Y lo mantenéis activado. Y ahora guardáis el archivo como queráis, ¿vale? De este modo se os guardarán las texturas y no las perderéis, porque si no, si movéis cualquier textura de sitio, ya os desaparecerá de vuestra escena. De todas formas, si os ha desaparecido de vuestra escena una textura, lo que tenéis que hacer es volver a cargarla, ¿vale? Es decir, voy a abrir aquí el de la casa de antes, por ejemplo. Imaginad que me ha desaparecido la textura de tejado. Si la textura de tejado me hubiera desaparecido, me aparecería o en negro o en rosa, generalmente en rosa, ¿vale? De hecho, si yo lo quito, vamos a cambiar así y a volver. Nada, me sigue saliendo en negro, pero generalmente nos saldrá en rosa.
¿vale? Y para volver a cargarla simplemente tenemos que volver a abrirla aquí, en el nodo de textura, la buscamos en nuestro ordenador y la volvemos a cargar en el nodo de textura del que haya desaparecido la textura, ¿vale? Eso es un poco lo que podéis hacer para, para encontrar las texturas de nuevo. Pero sí que os recomiendo y hacer las cosas de forma muy organizada, ir nombrando todos los objetos que tengáis en la escena, irlos agrupando por distintos grupos, como también hemos visto que se puede hacer, para que no se os pierdan y que lo tengáis todo bien organizado. Incluso renombrar los materiales también, ¿vale? El material de tejado 1, tejado 2, tejado 3, etcétera, porque luego os puede ser mucho más fácil encontrarlos, modificarlos, encontrar sus texturas, etcétera, ¿vale? Y sobre todo, si veis que vais a mover las texturas de sitio en vuestro ordenador o que vais a enviar el archivo de Blender, pues antes de enviarlo pulséis en File, External Data, Automatically Pack into .blend y luego File Save y guardáis el archivo, ¿vale? Una pregunta sobre eso, Pablo. Sí. ¿Implica que, supongo que sí, que pese más el archivo, ¿no? Porque guarda las texturas también. Claro, eso es. Pero a la hora de moverlo o trabajar con ello no influye en la... A ver. No, en lo que es la hora de trabajar no va a influir en la fluidez del trabajo, ¿no? Simplemente que va a pesa más el archivo como tal de Blender que guardemos, pero ya está, porque incluye las texturas dentro. Pero se trabaja igual de bien, por así decirlo. Bueno, entonces voy a cerrar esto también y eso, lo repito, muy importante que enviéis las texturas empacadas dentro de vuestros archivos de Blender, ¿vale? Porque si no, no puedo ver el resultado. Así que bueno, estas son más o menos las dudas sencillas. Y luego había una duda un poco más compleja que ha preguntado otro de vuestros compañeros porque ha estado viendo los videotutoriales avanzados de creación de bosques, que se crean bosques pues a partir de planos, con planos con los que se trabaja con distintas texturas, son 3 o 4 imágenes, etcétera. O sea, es una cosa un poco más complicada, ¿vale? Desarrollado por Zacharias Reinhardt, ¿vale? Y entonces nos pregunta aquí un compañero que si para añadir personajes, animales, etcétera, todo eso, como si fueran planos, en planos que miren a la cámara, que si es necesario también hacer todo esto de trabajar con distintas texturas, etcétera. Y realmente no lo es, ¿vale? Aquí he puesto algunas imágenes y una pequeña explicación de cómo, aunque ya lo vimos en alguna otra clase muy por encima, cómo se podrían colocar personajes sobre el terreno, ¿no? En este caso, teniendo solo una imagen descargada de internet a la que en Photoshop le he borrado el fondo blanco para que sea fondo en alfa, o el fondo que tuviera para que sea fondo en alfa, fondo transparente, y luego con un sistema de partículas, pues disperso muchos personajes por el terreno, ¿vale? Por nuestra ciudad, de forma que vayan quedando todos mirando hacia la cámara y finalmente en el renderizado pues da el pego, ¿vale? Porque se van a ver muy pequeñitos y simplemente se ve que son personitas que están por ahí andando por el terreno. Pero como este punto de vista que tenemos es muy alto, pues no hace falta verlo con más detalle o ver con más detalle a las personas. Si queremos ver con más detalle a las personas, hay distintas posibilidades. O modelar nosotros mismos los personajes en 3D, hacer los personajes con detalle, etcétera, o con cierto detalle, aunque no sea mucho, y colocarlos por el terreno. Esto pues conllevaría mucho más trabajo de personajes, que bueno, es bastante más complicado, incluso estamos pensando pues para más adelante montar un curso dedicado a la creación de personajes para nuestras escenas, pero eso bueno, es más complicado y lo llevaremos a cabo más adelante. O también dibujarlos en 2D a mano, es decir, podemos tener el renderizado que queramos y luego añadir los personajes con dibujo digital sobre el renderizado 3D.
o añadir los personajes como planos en 2D, pero para eso pues hay que trabajarlos más, buscar personajes más currados, etcétera. Entonces, bueno, esta es una solución para las escenas de ciudades que se ven desde lejos, desde una parte superior, a bastante distancia, ¿no? Así que, bueno, podéis echarle un ojo también a esta entrada del blog, del foro, aunque esto probablemente lo hablemos en alguna de las clases más del final del curso, de las próximas semanas, dado que ahora todavía la mayoría no habéis llegado a tanto, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido meterse con eso ahora. Ahora más bien estamos en cosas de texturizado, modelado, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna duda que os haya surgido? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os habéis puesto ya a texturizar también el terreno? ¿Tú has empezado con el terreno, Jaime, o no? No, bueno, ya que estoy pues te lo comento. Te lo ponía también, no sé si lo habrás leído, por un mensaje, pero no por el foro, sino, bueno, por el foro, pero por un mensaje privado, porque como era algo Vale. más específico, que si lo pruebo a hacer yo, porque además me han pasado ahora un modelo más sencillo de fotogrametría, pero más sencillo que el que te pasé, que tenía mucho detalle, pues eso, que si pruebo a hacerlo yo, a ver qué tal. Prueba si Y quieres, si no, ya os haré yo un vídeo para mostrar exactamente cómo se puede hacer, para unirlo, pero realmente es bastante sencillo. Lo que hay que hacer es, con control J, combinar tanto el terreno fotogramétrico como el LiDAR, unirlos los dos en uno para que sean un solo objeto, y luego colocando el plano por encima con Shrink Wrap le decimos que se pegue en el eje Z, etcétera, pues bueno, como ya hemos visto que se puede hacer, y luego pues el vaqueado de las dos texturas en una, que será la del nuevo terreno, y se te vaqueará la textura más cercana, por lo tanto se te vaqueará la del modelo fotogramétrico en algunas zonas y la del otro modelo en otras. Entonces más o menos esa es la teoría y funcionará bien. Pero bueno, no he tenido mucho tiempo hasta ahora, entonces a partir de la semana que viene podré hacerlo ya y lo podréis ver. Pero de todas maneras, si tienes que avanzar, pues prueba a hacerlo tú vale, y lo vamos viendo. perfecto. Y sí, bueno, ya sé que el resto seguís con los edificios, haciendo los edificios o texturizándolos y obviamente el proceso que yo os he enseñado aquí, pues bueno, que va como primero el modelado, luego el texturizado, etcétera, no tiene por qué hacerse así siempre, ¿no? Y lo que pasa es que a la hora de mostrar cómo hacerlo, pues hay que elegir un orden en el que hacerlo, ¿no? Pero normalmente, pues bueno, hay veces en las que podemos hacer algunos edificios y texturizarlos, luego hacemos otros y los texturizamos, luego modelamos otras cosas y las texturizamos, ¿no? Entonces podemos ir alternando modelado y texturizado. No tiene por qué, no tenemos por qué hacer primero todo el modelado y luego todo el texturizado, pero bueno, eso debido a que hay que mostrarlo en algún orden, pues hemos decidido hacerlo así para que sea todo un poco más ordenado. Y bueno, no os preocupéis porque ya veis que la mayoría estáis más o menos retrasados, entonces, y ya no retrasados, sino que vais lentos, porque es verdad que lleva bastante tiempo todo lo de modelar y lo de texturizar los distintos edificios, ¿no? Por eso os decía yo que lo mejor es no hacer demasiados edificios al principio y entonces, bueno, haremos pocos y luego los duplicaremos como se explica ya en el bloque 4 a la hora de la disposición de los edificios sobre el terreno, pues mostramos eso, cómo organizar en grupos los objetos, cómo colocarlos sobre el terreno, etcétera. Y ya vais a ir viendo, una vez que podáis llevar a cabo ese trabajo, cómo os va quedando la ciudad mejor, ¿no? Con los edificios ya con textura colocados sobre el terreno y luego ya, pues cuando tengáis texturizado el terreno, pues mucho mejor todavía.
El texturizado del terreno es una de las cosas más importantes. Bueno, voy hablando yo, a ver, Sí, a ver si se anima alguno más. Que vale. te puse también en el bloque 2, creo que es o el 1, el dibujar el plano. Sí. Que para subirlo, el enlace de Dropbox que hay es el de descargar los ejemplos de ciudades y demás. Entonces fui a subir la imagen y no puedo, o a lo mejor, Ah, vamos, digo vale. yo que tendrá todo el mundo el mismo ¿En el problema. bloque uno o en cuál? En el del plano de la ciudad, sí, el primero de, En creo que el, es el bloque. en el O, ejercicio. sí, ese. Vale. Voy a ver. Es que, claro, con tantos enlaces, Ya, ya, claro. hay veces en los que se nos escapa alguno. Vale, voy a un momento. Voy a ver si entro aquí. Y vamos a ver. Vale, sí, es que realmente. Vale, no, es que realmente aquí en este archivo, como a la hora de subir la imagen, en teoría no debe pesar o no es normal que pese más de 1 mega, y si pesa más, pues la podéis reducir, pues no hemos dejado ningún link para subir las imágenes. Sino que, Ah, vale. claro, sino que simplemente el link este es para utilizar las imágenes y plantas de referencia, ¿vale? Entonces, por eso nos sale aquí este que es para los distintos ejemplos, por si queréis utilizarlos algunos como referencia o lo que queráis, ¿vale? Eso me pasa por no leer. Y he ido a piñón fijo, digo, hay un Sí, link, sí, sí, pues es espera. que da igual, es que puede pasar. Como el resto de los ejercicios salen así, pues es normal. Vale, pues ya está. Vale. Y luego sí, en, Aclarado. en cuanto a lo que comenta Andreu, lo mejor para escenas tan complejas que tienen tantos modelos 3D es ir trabajando cada cosa por separado en archivos de Blender diferentes y luego meterlos todos en la escena general, que es la escena del terreno, ¿no? Entonces, como ya mostramos en alguna otra ocasión, pues aquí tengo yo los distintos edificios públicos en este caso, que los he ido pues separando por carpetas con este criterio. Y entonces, si entro a uno de los archivos de Blender, como puede ser este de las termas, pues aquí tenemos uno de los edificios y yo ya lo tengo listo para, llegado el momento, además lo llamo termas, etcétera, tengo aquí las texturas también con distintos nombres, y lo tengo listo para meterlo posteriormente en el archivo general. Entonces, lo podréis meter al archivo general después. Se explica también aquí en esta parte de disposición de los edificios sobre el terreno, ¿vale? Colocación de los edificios, etcétera. Aquí explicamos cómo meterlos luego sobre el propio terreno. Entonces, eso, pues bueno, será algo que podréis ir después realizando. Así que mejor así, ¿no? Porque si no, modelar todos los edificios dentro del mismo archivo de Blender puede ser bastante engorroso. De todas maneras, como os dije, no os preocupéis porque os dejaré más tiempo, dado que pues este curso tiene no tanta complicación como tal en cuanto al modelado o el texturizado, por ejemplo, porque son modelados y texturizados sencillos los que se piden, pero sí que es largo y se tarda en hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, como lo sabemos, pues dejamos luego más tiempo y ya está, para que no sea tan agobiante. Y tampoco quería en estas clases online llenarlas de muchas cosas nuevas, muchas más cosas nuevas, porque si no, pues puede resultar un tanto agobiante habiendo tantos materiales en los contenidos del curso como tal como hay, ¿no? Entonces, por eso no os voy a contar aquí muchas más cosas, pero de todas maneras, si tenéis dudas en concreto, cosas que queráis saber en concreto cómo hacer, pues me las preguntáis y lo vamos viendo. ¿Tenéis más preguntas?
No parece que hoy tengáis muchas dudas. Bueno, te pregunto yo también. Sí, dime. Voy a monopolizar la clase. Ah, no te preocupes. No, bueno, era porque estoy viendo yo también el vídeo de texturizar ya el plano, bueno, el terreno, mejor dicho. Sí. Y ahí lo hacías con lo de los mapas de normales y tal. Entonces, yo la duda que tenía yo era, pues, que qué diferencia hay entre esa, porque al final es para simular o que la textura simule un relieve que no existe Sí, realmente, ¿no? eso es, eso es. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y el displacement? Porque también era algo parecido, si no te lo he malentendido, o es otra cosa. El displacement realmente sí que requiere de geometría, ¿no? Cuando nosotros añadimos un mapa de... bueno, al displacement te refieres al de las texturas, ¿no? El displacement que Sí, colocamos los en las nodos. texturas. Vale, vale. Por Sí, ejemplo, lo que haces para las tejas. claro, sí, 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 sí. Realmente el displacement solo recrea un poco. Voy a abrir aquí, pues, por ejemplo, este mismo, que nos va a servir de ejemplo. Entonces, aquí tenemos esta escena y voy a encender aquí el sol para que se note un poquito más. ¿Vale? Entonces, si nosotros a esta casa le metemos un nodo de displacement aquí en el material output, entonces yo añado aquí, pues por ejemplo, el nodo math y lo muevo hasta el displacement y en vez de add pongo multiply y selecciono la textura. Y entonces aquí igual no se ve mucho, vamos a exagerarlo para que se note más, ¿vale? Si pongo 1, pues veis que tiene como cierto relieve que se ha creado o está fingiendo relieve. Bueno, lo que ocurre es que este es como un relieve fingido que lo único que hace es como crear cierta rugosidad. Realmente lo de las normales sería relieve, por así decir, y esto es rugosidad. Esto hace pues que la propia textura parezca como que es un poco rugosa y como que tiene algunas zonas un tanto salientes, etcétera. Pero no llega a crear el efecto de relieve como tal, ¿vale? Entonces, para eso están los mapas de normales, que además son diferentes, son así como azulados, ¿vale? Y Sí, que lo que van a hacer es copiar el relieve de un objeto de más resolución a uno de menor resolución. Entonces, más que nada para que sepas la diferencia, este es solo como para dar cierta rugosidad fingida de forma rápida a partir de texturas normales, como puede ser una textura de color de unas tejas, y el mapa de normales es el que nos va a permitir dar relieve a nuestro terreno con mucha más calidad y notándose las geometrías del relieve, etcétera, ¿vale? Entonces cambia bastante la cosa. vale. Por eso el mapa de normales es bastante importante y sobre todo en un terreno como el de... o en un objeto como el terreno, ¿no? Porque, voy a ver si aquí se puede ver algo. Bueno, no sé si aquí lo he incluido ya, pero creo que sí. Si me voy a material, veré fingido un poco el relieve. Vale, lo veo aquí más o menos fingido. Aunque si lo pusiera en blanco, pues se vería un poquito mejor. Aquí como está con color, no se nota mucho. Si activo la vista de renderizado, sí que lo veréis mejor, ¿vale? ¿Veis cómo, por ejemplo, este relieve que se ve por aquí arriba... Uy, perdón, que se ha perdido... Vale. Vamos a ver, que tardará un poco en verse. Veis que se ve el relieve de estos acantilados, ¿vale? Incluso del terreno, de por aquí, de estas zonas, y eso está esculpido en el modelo de muchos polígonos y luego está pasado con un mapa de texturas a este modelo de pocos polígonos. Si nos vamos a vista sólida, veis que realmente la geometría que tiene, si entramos en modo edición, no permitiría que se vieran esos detalles de relieve. Y esos detalles de relieve se ven gracias, en vista de renderizado material, a esa textura de normales. Entonces, por eso hacemos esto realmente. Creo que también lo comentamos un poco en la clase anterior, que era pues para conseguir que podamos trabajar con un modelo que sea factible, ¿no? Que sea, porque con el esculpido digital de muchos polígonos,
que sería, vamos a ver dónde lo tenemos, igual está por otra capa, sería este. Voy a ocultar las distintas cosas para que lo veáis mejor. ¿Vale? Entonces, este es el del esculpido digital y veis toda este detalle que tiene. Pero como bien dijo uno de vuestros compañeros, al tener tantísimo detalle de geometría, una vez está esculpido de forma digital, lo que ocurre es que es muy engorroso trabajar con un modelo así, sobre todo si tenemos que sacar fuera el modelo de Blender, etcétera. Incluso en Blender, a la hora de texturizar, de crear la textura, etcétera, sería muy engorroso crearla sobre un modelo así, porque nos iría muy lento. También para hacer el mapeado V, etcétera. Entonces, no es necesario hacer todo eso sobre el modelo High Poly, sino que podemos hacerlo sobre uno de pocos polígonos, que veis la diferencia, veis que así no tiene casi relieve, y sobre este vamos a poder trabajar mucho mejor. Pero claro, este no tiene casi geometría, entonces no se verían muy bien los acantilados ni nada. Para conseguir que se vean los acantilados bien, pero que la geometría sea poca, es para lo que se usa el mapa de normales que enseño a crear en este tutorial de vaqueado de normales, ¿vale? Este que tenéis aquí, enseñamos a crear ese relieve a partir de un modelo de muchos polígonos sobre uno de pocos polígonos, ¿vale? Entonces será bastante importante usarlo. Ahí, que no me acuerdo ahora mismo en el videotutorial, ¿llegabas a aplicar en el High Poly el modificador o no hacía falta para vaquearlo? El High Poly, vamos a ver un momento. No hace falta aplicarlo en principio, ¿vale? Yo tengo aquí Vale. el High Poly con el Multi Resolution con 6 6 puntos, ¿no? De multiresolución y no hace falta aplicar el modificador este para llevar a cabo el vaqueado de las normales. Pero eso creo que se comenta aquí en el tutorial. Sí, no, como era una cosa rápida, digo, bueno, Claro, se lo preguntaba. sí, sí. ¿Alguna otra cosa? ¿Tú ya no tienes más preguntas, Jaime? De momento no, Vale. no descarto que surja alguna. Bueno, parece que el resto tampoco tienen muchas, ¿no? Sí, hoy va a tocar clase corta. Bueno, pero como tenéis mucho material por delante y mucho por hacer, no os vendrá mal tampoco tener más tiempo para organizarlo vosotros. Claro. Sí, bueno, como también eso, os voy a dejar tiempo, así que no os preocupéis. Más vale que sobre que no que falte, ¿no? Material. Bueno, pues sí, entonces hoy clase corta. Bueno, pues lo dicho, abriremos el próximo lunes ya el último bloque, que este, ya digo, tiene muy poquitos materiales, tiene 4 materiales dedicados pues a acabar un poco el renderizado final de nuestra ciudad. Entonces, una vez ya abramos el lunes todos los materiales, el último bloque, tendréis todos los materiales abiertos y pues ya podréis continuar hasta el final el curso. Como todavía no habéis acabado con los que ya están abiertos, pues no pasa nada y vosotros seguirlos a vuestro ritmo, ir llegando a vuestro ritmo donde queráis y poco a poco lo vais acabando. Aunque al principio habíamos dispuesto que el curso acabara el 15 de marzo, pero como sabéis os dejaremos todavía un mes más para que podáis hacer vuestro proyecto final, que puede ser tanto una ciudad vuestra que queráis como la propia del el curso de los videotutoriales que vais haciendo siguiendo los vídeos, ¿vale? Entonces no os preocupéis por eso y lo importante es que le saquéis el máximo partido al curso, ¿vale? Así que, bueno, pues nos vamos viendo por la plataforma del foro y por estas clases, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues lo preguntáis por allí. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego.